Grabar. Cordial saludo, tutora y compañeros de curso. Somos el grupo 328 conformado por Angie Carolina Bobadilla, Omar Yesid Lozada y quien les habla Sandra Mirena Segura. Hoy llevaremos a cabo un debate centrándonos en la problemática identificada y partiendo de la siguiente pregunta. ¿Qué elementos de las lecturas analizadas podemos identificar de acuerdo con las narraciones compartidas y las experiencias vivenciadas? Estimados panelistas, voy a dar apertura a este debate respondiendo a este primer interrogante. En esta problemática social y en las experiencias que describimos, identifico que uno de esos elementos o conceptos teóricos que está presente y que está íntimamente relacionado es la actitud, que como sabemos pues se encuentra en muchos fenómenos sociales, pero pues que no la podemos ver a simple vista. Entonces, esa actitud que tiene su origen en el aprendizaje y en esas experiencias que vamos forjando a lo largo de nuestra vida, consta de tres aspectos que se pueden evidenciar en esas vivencias y en esas experiencias que mencionamos en el foro. El primer aspecto es el objeto, que es aquello a lo que una persona puede reaccionar de forma positiva o negativa. Y en este caso, pues nuestro objeto de interés son los migrantes venezolanos que están llegando de manera masiva a Colombia. El segundo aspecto que identifico es la dirección, que esta se puede definir pues en términos de aceptación o de rechazo. Y también, como sabemos, cuando llegan los venezolanos aquí al país, pueden ser o muy bien aceptados o rechazados. Y el tercer aspecto es la intensidad. Los migrantes pueden experimentar diferentes niveles de intensidad en cuanto a esa actitud que tienen las personas hacia ellos y que depende pues también de esos sentimientos favorables o desfavorables que se originen. Pero si son desfavorables, según el grado de intensidad también, los venezolanos pueden sufrir de discriminación, de segregación o de acciones que pueden poner en riesgo su vida. Para finalizar, también debo decir que el componente afectivo de la actitud también es muy evidente y que tiene un papel muy importante porque este no solo se relaciona con la forma en que nosotros evaluamos y las reacciones que tenemos ante diferentes situaciones, ante otras personas o ideas, sino también pues que lo vemos en esa llegada masiva de venezolanos al país y que este componente no solo se ve reflejado en las experiencias personales, sino en las reacciones que tiene la sociedad colombiana ante su presencia. Entonces, por un lado, tenemos eso, a los migrantes que deben afrontar nuevos desafíos emocionales, como el haber abandonado a sus familias, eh, haber perdido sus hogares, adaptarse a un nuevo entorno, eh, afrontar nuevas dificultades económicas. Y por otro lado, tenemos eso, a la sociedad colombiana, que también está experimentando su propio proceso de emocional ante esta llegada masiva y aunque la empatía, la solidaridad son muy notorias, también lo son esas tensiones sociales que la presencia de los migrantes está provocando en el país. Muy bien, estimada panelista Angie, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuáles son esos elementos que consideras que son evidentes? Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Frente a los elementos, frente a la lectura hacia la psicología de una liberación por Martín Baró, tengo cuatro por resaltar, los cuales son el contexto sociohistórico y político. Pues Martín Baró argumenta que la psicología debe estar arraigada en la realidad social y política de los pueblos latinoamericanos. Las narraciones pues que expusimos de los vendedores venezolanos revelan cómo la crisis en Venezuela y la migración a Colombia afecta a sus vidas diarias. Esto se alinea con la idea de comprender el contexto histórico y político en el que se desenvuelven. También la concientización y la conciencia crítica, pues el método de alfabetización concientizadora de Paulo Freire, que también es mencionado en la lectura por Martín Baró, ese enfoque busca elevar la conciencia personal y social, permitiendo a las personas leer su propia realidad y escribir su historia.
Digamos, en las narraciones los vendedores reflejan la importancia de la conciencia crítica en su lucha por la supervivencia y la dignidad. También la liberación y la transformación social, pues Martín Baró aboga por una psicología comprometida con la liberación de los pueblos. Las historias de los vendedores venezolanos nos están ilustrando su búsqueda en un futuro mejor, a pesar pues de las diversas dificultades que se han presentado y también la discriminación. La transformación social es un objetivo subyacente en estas narraciones. Y por último tenemos el estigma y la discriminación. Las experiencias de los vendedores con la discriminación y la estigmatización se relacionan con la preocupación de Martín Baró sobre la opresión y la marginalización, y la lucha pues contra estos obstáculos es parte integral de su búsqueda en la liberación. En resumidas cuentas, las narraciones reflejan la intersección entre la psicología, la historia y la realidad social, tal como Martín Baró propone en su enfoque de la psicología de la liberación. Ya pues con lo que hemos dicho con Sandra, le damos paso a seguir a nuestro compañero Yesid, que va a tratar también los elementos que pudo identificar en la lectura de la construcción social de la realidad. Muchas gracias, Angie. Pues voy a hacer una intervención corta ya para complementar lo que mis compañeras han dicho. Entonces, podemos decir que qué elementos, según la pregunta, qué elementos teóricos de la lectura analizadas podemos identificar de acuerdo con las relaciones compartidas y experiencias vividas. Entonces, según la lectura de la construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luthmann, podemos decir que la idea central de la lectura es que la realidad no es algo objetivo y dado, sino que se construye a través de un proceso dialéctico entre las relaciones sociales, los hábitos tipificados y las estructuras sociales que conocemos o que vivimos normalmente. Entonces, estos autores argumentan que la realidad es el resultado de la interacción social y del conocimiento, y que el conocimiento juega un papel fundamental en la comprensión y explicación de esta realidad construida socialmente. Entonces, cuando hablamos de la realidad construida socialmente, decimos que esta se forma a través de las interacciones sociales y las estructuras sociales que están ya construidas, donde las personas participan activamente. Entonces, uno de los conceptos claves que encontré en la lectura es que la sociología del conocimiento estudia cómo se forma el conocimiento en el contexto social. Este siempre influenciado por los factores culturales y sociales. Otro concepto clave es que la intencionalidad de la conciencia señala que siempre está dirigida hacia algo más allá de sí misma. La temporalidad de la vida cotidiana influye en nuestra percepción del mundo, entonces en cómo reconocemos nuestro diario vivir. Y el sentido común, este es compartido y aceptado por la mayoría. Establece significados comunes que hacen que la vida cotidiana no parezca nada problemática. Eh, ya podemos seguir a la siguiente pregunta. Muchas gracias, panelistas. Bueno, considerando lo que hemos dicho a partir de las lecturas realizadas, quisiera preguntarles, desde esas teorías que estudiamos, ¿cómo podríamos nosotros contribuir a ayudar a los migrantes aquí en el país, sobre todo que pues, es nuestro contexto más cercano? Eh, en lo que respecta a esta situación, pues desde estas teorías que hemos estudiado, considero que es necesario que haya un mayor reconocimiento de ese componente emocional, de ese componente de la actitud que les había comentado previamente, pues y que está implicado en este fenómeno, tanto para poder apoyar adecuadamente a los migrantes en este proceso de adaptación, como también para fomentar pues una convivencia que sea más armónica para todos. Y también sería ideal convertir en herramientas claves el diálogo y la empatía para lograr modificar esas actitudes o esas percepciones negativas que predominan en torno a los migrantes. Estimada Angie, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo podríamos contribuir?
Bueno, primero quiero enfocar mucho lo que dijiste ahorita sobre la empatía. Es algo pues fundamental que siento que todos nosotros como colombianos debemos tener frente a los migrantes y que es algo que a veces no es tan difícil, pero al mismo tiempo no es tan fácil. Y entonces sí, debemos ir de a poquito a poquito. Bueno, desde mi punto de vista, siento que también podemos aportar como en cuatro aspectos en la concientización y educación, inspirados en pues, en el método que mencioné anteriormente de la alfabetización y la alfabetización conscientadora de Paulo Freire, que podemos promover programas educativos que fomenten la conciencia personal y social entre los migrantes. También tenemos la reducción del estigma y la discriminación, que debemos trabajar activamente para reducir el estigma asociado a los migrantes. Esto implica sensibilizar a la sociedad sobre las historias individuales y las luchas que estos mismos están enfrentando. El apoyo psicológico y social. La psicología de la liberación aboga por una praxis comprometida con la transformación social. Podemos también ofrecer un apoyo psicológico a los migrantes, brindándoles espacios seguros para expresar sus experiencias y emociones. Por último, sería la promoción de la participación activa. Involucrar a los migrantes en la toma de decisiones que afecten sus vidas es fundamental. Eso también pues alinea con la idea del empoderamiento propuesta por Martín Baró. Debemos crear oportunidades para que ellos mismos se involucren y participen sobre sus propias pues decisiones. En resumidas cuentas, nuestra contribución puede ser tanto individual como colectiva y debe ser arraigada en la comprensión profunda de las realidades de los migrantes y su búsqueda en una vida digna y libre. Damos a continuación pues al compañero Yesid sobre cómo piensas que podemos contribuir. Muchas gracias, Angie. Complementando lo que dijo acerca de las estrategias que podemos utilizar para apoyar a los venezolanos, migrantes venezolanos en Colombia. Podríamos decir, como tú dijiste, psicología de la liberación. Esta se trata más de todo, de empoderar a los migrantes, promover sus derechos y, ¿y qué? Y que ellos conozcan sus derechos. De que sean personas de otro país no quiere decir que, que tengan que venir a pasar necesidades, son seres humanos. Entonces, todo el mundo tiene derecho a un trabajo, a una vida digna, a, ¿a qué? A poder vivir dignamente, ¿sí? Entonces, uno de esos es hacerle conocer sus derechos y promover para que estos los cumplan. Otra estrategia podría ser la de la psicología comunitaria, que esta se trata de fomentar la inclusión y la participación de todos estos migrantes, de todas estas personas en las comunidades, para que ellos sean de buena manera acogidos, proporcionándoles espacios de expresión y de apoyo emocional. Otra estrategia que, que puedo aportar es los protocolos para la integración escolar. Entonces, es implementar medidas en las escuelas para facilitar la integración de estudiantes, migrantes y sus familias, incluyendo la regularización de residencia y del apoyo educativo. Eh, Otra estrategia sería la colaboración y redes de apoyo, que estas ya existen, ¿no? Fortalecer la colaboración entre organizaciones que trabajan con migrantes para así evitar la duplicación de esfuerzo y maximizar el impacto que podemos dar a ellos. Y la investigación y defensa, realizar siempre investigaciones sobre las necesidades que tienen las personas migrantes en Colombia y experiencias de los migrantes para crear conciencia y así poder abogar por políticas que promuevan sus derechos y su bienestar. Eh, Seguimos con mi compañera Sandra, por favor. Bueno, redondeando un poco lo que comentan los dos, están diciendo cosas fundamentales que están relacionadas con esta problemática global, porque estamos hablando de una problemática que se está generando a nivel mundial. Y es que ustedes hablan de un elemento muy, muy importante que es empoderar. Empoderar
desde lo individual, desde lo social, también con el apoyo estatal. Este no es un trabajo que podemos realizar nosotros solos, sino que necesitamos el apoyo de todos para lograr contribuir y mejorar esas condiciones de vida de aquellas personas que no vinieron acá necesariamente por voluntad propia, sino que por muchas, muchas razones tuvieron que optar a llegar a un país extraño y adaptarse a él y sufrir muchas, muchas situaciones desagradables que desafortunadamente no han tenido una pronta solución. Muy bien, estimados panelistas. A modo de conclusión, podemos decir que este crecimiento migratorio, como lo había comentado, no solamente se está dando en Colombia, que es un fenómeno global y que ha resultado precisamente en esa estigmatización de los venezolanos que vienen aquí por múltiples razones. Y esto ha dado lugar a narrativas xenófobas y actos violentos que afectan también la convivencia y las relaciones sociales en el país. Por eso, como lo decíamos todos, y desde esas lecturas que realizamos, es fundamental abordar esta situación desde distintos enfoques, distintas perspectivas teóricas que nos ayuden a comprender qué es lo que está sucediendo, qué hay detrás de esta problemática y que permitan generar acciones que contribuyan a fomentar lo que tú decías, Jessit, la inclusión, la solidaridad y que ayuden, como decía también Angie, a protegerlos de cualquier forma de discriminación, a ser escuchados, a darles una voz. ¿Me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, terminamos este debate con las respectivas referencias bibliográficas empleadas para su desarrollo. Muchas gracias por su asistencia. Vale, muchísimas gracias. Tengan buen Bueno. día. Gracias.